Hola amigos. Muchos creen en Jesús y han escuchado y leído lo que hizo cuando visitó la tierra hace 2000 años. Pero ¿sabes lo que está haciendo ahora en el cielo? Te invito en este momento a conocer algo más sobre el libro de los Hebreos en la Biblia, donde el Señor dejó una interesante explicación sobre el perdón de los pecados y la intercesión de Jesús como sacerdote en el santuario celestial, el mismo que tuvo su figura terrenal cuando los hebreos eran dirigidos por Dios en el Éxodo. Bienvenidos a Tiempo de Paz. Quiero ir otra vez a buscar por los caminos a los que el Rey invitó para cenar, a los olvidados por el mundo, a los que perdidos van sin rumbo. Enséñame, Señor, a amar sin condición. Dame un corazón distinto, un corazón sencillo, que te anhele de verdad. Un corazón sincero, que no tenga miedo, para ir donde tú vas. Dame las palabras que no sé decir. Quiero dar amor como me amaste a mí. Quiero partir mi pan para darlo al que no tiene y su hambre saciar. Compartir mi bendición, dando lo mejor y no las obras, dando sin tardar y sin excusas. Enséñame, Señor, a amar sin condición. Dame un corazón distinto, un corazón sencillo, que te anhele de verdad. Un corazón sincero, que no tenga miedo, para ir donde tú vas. Dame las palabras que no sé decir. Quiero dar amor como me amaste a mí. En medio de la noche, el abrigo tú serás. Tu amor y tu cuidado, de ellos no se apartarán. Un corazón distinto, un corazón sencillo, un corazón sincero, que no tenga miedo. Dame un corazón distinto, un corazón sencillo, que te anhele de verdad. Un corazón sincero, que no tenga miedo, para ir donde tú vas. Dame las palabras que no sé decir. Quiero dar amor como me amaste a mí. Quiero ir otra vez a buscar por los caminos. ¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto de volver a saludarles y decirles bienvenidos a Tiempo de Paz. Estamos aquí gratamente anhelando que ustedes mantengan su compañía junto a nosotros, porque queremos que este espacio, no solamente este lugar maravilloso, sea parte ahí en sus hogares o donde quiera que ustedes estén, sino que podamos tener un tiempo especial juntos con Dios. Durante todos estos capítulos hemos estado estudiando, repasando, meditando
en la persona y obra de Cristo Jesús, esta vez a la luz del libro a los Hebreos, o la carta a los Hebreos. Un mensaje extraordinario. Y queremos en esta hora también abrir la palabra de Dios. Yo le invito, si usted tiene su Biblia, en la carta a los Hebreos. Porque hoy vamos a estudiar algo bastante especial siguiendo la temática de cómo el autor presenta a Cristo Jesús. Sin duda alguna, él tiene para anunciar y mostrar una obra extraordinaria que comienza a partir del capítulo 5 en adelante, con énfasis en el capítulo 8 al 10, de qué es lo que Cristo está realizando en el santuario celestial o en el reino de los cielos. Por lo tanto, es muy importante notar quién era Cristo antes de venir a este mundo y su obra, cómo Él es presentado a través del autor a los Hebreos. El mensaje que Él nos va a entregar es tan importante que nosotros debemos renovar la visión de quién es Cristo Jesús. Por lo tanto, la invitación es que nosotros hagamos exactamente lo mismo. Tal vez, ¿cuántas veces hemos escuchado acerca de Jesús? ¿Cuántas veces y nos decimos y somos cristianos? La palabra viene de Cristo, del Mesías, pero tal vez hemos perdido el foco y el énfasis de la persona y la obra de Cristo Jesús en el mundo, en el universo y especialmente en nuestra vida. Y tal vez cuando hablamos de Dios o de Jesús nos acordamos en momentos difíciles, ¿no? ¿Te ha pasado que cuando estamos en una dificultad así rápida, en una crisis, Dios mío, ayúdame? Eso es reflejo de que si bien confiamos en Dios, pero cuidado que puede ser también un arma a doble filo, en que abusamos de los nombres o de llamar o invocar a Jesús y hemos perdido de vista tal vez la esencia misma de nuestro Señor Jesús. El desafío es grande y para eso, y antes de abrir la palabra de Dios, te invito a que podamos orar para tener un encuentro personal con Cristo en esta hora. Bendito Dios y Padre, en esta hora que queremos, Señor, abrir tu palabra, queremos pedirte que nos acompañes, que nos bendigas, y especialmente a nuestros amigos que nos sintonizan, que en sus hogares, en sus familias, en sus vidas, en sus planes, proyectos, tú puedas estar presente bendiciéndoles grandemente. Acompáñanos, Señor, en esta hora. Bríndanos la bendición del Espíritu Santo para que al abrir tu palabra, tu mensaje, para cada uno de nosotros, recobre un nuevo sentido a nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a la carta a los Hebreos. El capítulo 1, ya hemos hablado de la intencionalidad. Dios había hablado en el pasado, esta vez ahora habla a través de Cristo Jesús, el cual es heredero de todo, es la misma esencia y sustancia, refleja la gloria de Dios, es el creador del universo, es el que era el Verbo, estaba con Dios y todas las cosas por Él fueron creadas. Así haciendo rápidamente un resumen de los capítulos anteriores. Y dicho de paso que usted puede revisar en nuestra plataforma digital para que no pierda ninguna secuencia de los capítulos de Tiempo de Paz del pasado. No solamente los que hemos compartido juntos, sino también con otros pastores, todas las temáticas que usted puede conservar ahí en su computadora o verlos de forma online. Entonces, el capítulo 1, versículo 4, y una de las cosas, ¿no? El contexto del verso 3, el verso anterior, decía que Cristo Jesús había hecho dos cosas, purificación de nuestros pecados y que se había sentado a la diestra de la majestad. También conversamos y hablamos acerca del estatus de Cristo Jesús como Rey y su posicionamiento también en el reino de los cielos, en el trono junto con el Padre o la majestad. Bueno, el versículo 4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Siguiendo esta misma línea temática, el autor de Hebreos está mencionando que Cristo Jesús es superior a todo. El libro de Hebreos dice que la fe cristiana es superior a la religión o fe judaica, porque estaba depositada a través de las simbologías del santuario. Está diciendo que el santuario celestial es superior al templo
en Jerusalén. Cuando algunos cristianos decían y flaqueaban en su fe porque supuestamente al no darle la importancia que había tenido el templo en el pasado, entonces ellos creían que el cristianismo era defectuoso o vacío, frío por no considerar el templo. Ellos se reunían en diferentes lugares, en casas, en las sinagogas. El libro de Hechos dice que incluso afuera de la ciudad, a la orilla de un río, los cristianos se reunían en diferentes lugares, no dependían de un templo. Es la pregunta que la mujer samaritana en Juan capítulo 4 le dice a Jesús, ¿no? Nosotros antes adorábamos en este monte y los judíos adoran en el templo. ¿Y nosotros qué? ¿Cómo vamos a adorar? Y Jesús le dice, ¿no? Dios es espíritu y en verdad es necesario que le adoremos. Hablando acerca de la naturaleza de la adoración. En el pasado estaba restringida a un lugar, había que hacer esa adoración, ese acto de adoración a través de una ofrenda en el santuario terrenal. Pero ahora el apóstol está mostrando a los hebreos de que hay un cambio. ¿En qué sentido? Es algo superior y mayor y mejor a través de Cristo Jesús. Y una de las formas es decir también que Cristo es superior a los ángeles. Pero tal vez algunas palabras nos podrían confundir al decir hecho tanto superior a los ángeles. Aquí no está diciendo bajo ningún punto que Cristo Jesús fue hecho o creado. En ningún momento está diciendo que cuando fueron creados los ángeles, Cristo también estaba dentro de esa creación, celestial o divina. No está diciendo eso. Es más, en el siguiente capítulo nosotros vamos a ver allí, por ejemplo, que Cristo, y está mostrado, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 7. Dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Entonces, en el capítulo 1, versículo 4, dice que Cristo Jesús fue hecho superior a los ángeles, pero en el capítulo 2, versículo 7, dice, le hiciste menor a los ángeles. Aquí no está hablando, obviamente, ¿no? Se ve de forma rápida, de que no está hablando de un inicio de Cristo Jesús, del origen o la creación de Jesús. No puede estar hablando acerca de eso porque si no sería una contradicción con los primeros 4 versículos del capítulo 1. La intención primaria del autor de Hebreos es decir que el Hijo es divino, el Hijo es eterno, el Hijo comparte la misma esencia que Dios Padre. En ningún momento Cristo es creado. En ningún momento Cristo es inferior al Padre. Superior a los ángeles, pero inferior al Padre. No está diciendo aquello. Sino que miren lo interesante, que se toma, o el autor de Hebreos, toma a los ángeles como una vara, como el elemento a medir. Cuando Cristo estaba antes de su encarnación, entonces Cristo estaba por sobre los ángeles en su estatus de Dios. Pero aún siguiendo en su estatus de Dios y al tomar la naturaleza humana, entonces ahora estaba inferior a los ángeles, naturalmente viviendo como uno de nosotros, siendo Dios, pero a la vez teniendo la naturaleza humana. Por eso entonces los ángeles son la vara, es el parámetro. Cuando Cristo está por sobre los ángeles, entonces está en su situación preencarnación de glorificación. Y cuando es inferior a los ángeles, entonces Él es el mismo Dios, encarnado esta vez con la naturaleza humana. Entonces las palabras en el versículo 4, hecho, y en el versículo 7, le hiciste, no está hablando de que Dios formó a Cristo Jesús, a su Hijo. Ya la palabra hijo tiene suficiente evidencia en los primeros 4 versículos de que el Hijo es Dios. Sino que aquí está hablando del posicionamiento y está ratificado por lo siguiente. Habíamos dicho en capítulos anteriores de que el libro de Hebreos cita muchas veces los salmos. Y por ejemplo, dice el versículo 5,
porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Cuidado, porque aquí alguien puede decir, pero aquí sí está diciendo de que Cristo es engendrado. El texto lo leo nuevamente, dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? O sea, Dios se pone, o el autor se enfoca en el parámetro a medir. Dice, Cristo es superior a los ángeles. Y cuando tomó su forma humana, entonces Cristo ahora es inferior a los ángeles. Porque ¿a cuál de los seres celestiales, es decir, los ángeles, le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Entonces, supuestamente el autor de Hebreos está diciendo que Dios Padre le dice estas palabras a Cristo Jesús, al Hijo. Y si fuera así, entonces tendríamos aquí un argumento contrario al decir que Jesús es engendrado y que engendrado por Dios y que de alguna manera de ahí viene el título o el relacionamiento padre e hijo. Pero fíjense que aquí el autor está citando, como lo hace constantemente en el libro de Hebreos, está citando el Antiguo Testamento, el Salmo número 2. Y cuando nosotros vamos, y les quiero invitar a que vayamos al Salmo número 2, el verso número 7, dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Aquí hay algo bien interesante. ¿Qué es lo que Salmo dice que en hebreo no dice? Es la introducción a esa declaración y es, yo publicaré el decreto. Está hablando de una práctica de la realeza de publicar decretos. Los que publicaban decretos eran los reyes. Ponían su sello, su anillo en estos decretos. Donde un mensajero iba a otro lugar, al destinatario, se rompía el sello y se leía lo decretado por el rey. Y no solamente en las culturas realeza davídica o israelitas. Si ustedes se acuerdan, los decretos que los sátrapas hicieron y obligaron a Darío que firmara un decreto y que perjudicó a Daniel y que fue lanzado al foso de los leones. Los que dictaban los decretos eran los reyes. Por lo tanto, el contexto del capítulo 2 es un capítulo 2 en Salmo, es un salmo de realeza y que se repite en el Salmo 110. Basado entonces en el Salmo 2, lo que nos está queriendo decir el autor de Hebreos tiene mucho que ver con el contexto del Salmo 2, que es un salmo de reyes, de realeza, en donde Dios le dice al rey, yo soy el Rey Supremo que decreto en esta hora lo siguiente, mi hijo eres tú. Naturalmente, un rey como el rey David, Salomón, no eran hijos naturales de Dios. No eran hijos engendrados por Dios. Pero aquí señala, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Cómo podemos entender esto? Obviamente, esto tiene que ver con el estatus. Dios le dice al rey, a partir de ahora tú eres mi hijo, puesto que yo te he puesto en el trono, yo te he engendrado, te he ubicado en esta situación. Por lo tanto, no tiene que ver con la esencia, la naturaleza de un hijo creado o formado, sino que tiene que ver con el posicionamiento. Y cuando Hebreos toma el Salmo 2, que fue un salmo dicho a un rey humano, pero el rey simbólicamente es un hijo de Dios que tiene que guiar a todo el pueblo y que es ubicado, no engendrado fisiológicamente hablando, sino que es ubicado por Dios en una posición especial. Por lo tanto, cuando Cristo, el versículo 4 del capítulo 1 de Hebreos, dice que Cristo se allega a la majestad, a la diestra del Padre, entonces en ese momento el Padre ubica al Hijo, no solo superior a los ángeles, sino que en una posición de rey, y que ya fue comentado en los capítulos anteriores. Y la frase que ocupa, o la palabra que ocupa, es la del Salmo 2.
porque Cristo es nuestro Rey. Y en ese reconocimiento, entonces cuando Él pasa de ser una ofrenda muriendo en la cruz del Calvario, resucita, entonces Él tiene que recibir nuevamente el estatus y se lo pide en oración al Señor. Padre, glorifica a tu Hijo con la gloria que tuve. Y esa glorificación involucra entonces que Cristo Jesús es engendrado, pero no generado, sino que es puesto en la posición como lo fue David en el Salmo 2, como eran los reyes. Mi hijo eres tú. Yo te he puesto ahora como rey y como sumo sacerdote para mi pueblo. Eso es lo que el autor de Hebreos está diciendo. En esta interrelación entre el Padre que habla en el Antiguo Testamento por los profetas y ahora el Hijo aparece, el cual es heredero, es el creador, el cual es el purificador de nuestros pecados a través de su muerte en la cruz, el cual se sienta a la diestra del Padre y el acto de sentarse, por lo tanto, es el acto en que Dios lo sitúa o le devuelve el estatus del Rey del universo. Y al ser Rey del universo, entonces se constituye superior a los ángeles. Y cuando estuvo en esta tierra, entonces Él se humilló, sufrió los padecimientos que señala el autor de Hebreos. ¿Y saben para qué? Para constituirse inferior a los ángeles. Esa es la medida, los ángeles. Pero en ningún momento está diciendo que Cristo fue hecho, sino que Cristo fue posicionado. Primero, como Rey, al venir a este mundo fue posicionado como un hermano entre nosotros, inferior a los ángeles. Y cuando asciende nuevamente al cielo, nuevamente es posicionado. Y el lenguaje que se ocupa entonces ahí en Hebreos es: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, yo seré a él padre y él me será hijo. Pero sin duda alguna que aquí nos está hablando de Cristo Jesús como nuestro Dios, como nuestro Rey, que fue posicionado por Dios como el Rey de Reyes y Señor de Señores, no sin antes ser posicionado junto a ti y junto a mí en este mundo lleno de dolor, de pecado, de maldad. Pero Él quiso voluntariamente venir a este mundo a vivir aquello para poder ahora, como Rey, poder oficiar y ministrar nuestra salvación. ¿Te imaginas si de pronto nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga o un familiar se transforma en el presidente del país donde tú vives? ¿No crees que tendrías algunos privilegios? O si alguien conocido se transforma en el presidente de un directorio de una multinacional, una gran empresa, exactamente lo mismo ocurre para nosotros hoy. Aquel que vino a morir por nosotros, el principal del universo, Cristo Jesús, se ha convertido en nuestro Salvador. ¿No crees que tú tienes beneficios? ¿No crees que yo tengo beneficios al aceptarlo en nuestro corazón por medio de la fe? Si es así, te invito a ser amigos del Rey del universo, a aceptarlo como tu Señor y tu Salvador. Querido Dios y Padre, muchas gracias te damos, porque Cristo es la misma esencia que el Padre, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador y porque está obrando y ministrando en favor de nosotros. Rogamos, Padre, que tú nos bendigas para poder tener la facultad de aceptar a Cristo Jesús, porque Él, Señor, está dispuesto a darnos la salvación, porque Él ya vivió lo que nosotros hemos vivido. Y en esta hora, Señor, te damos gracias porque así como Él fue posicionado como el Rey del universo, muy pronto en tu segunda venida, tú deseas posicionar a tus hijos también en el reino de los cielos. Bendícenos, Padre. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Espero que este mensaje inspirado haya traído gozo, paz y alegría a tu corazón. Hoy tenemos un obsequio para ti. Se trata de la revista Verdades para el Tiempo del Fin, un material que te ayudará a descubrir lo que la Biblia dice sobre los últimos momentos de la historia. Para recibirla solo tienes que llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org. Gracias por acompañarnos. Sigue siempre en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.